Bienvenido nuevamente. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. En este video te voy a enseñar a activar paso a paso las barras de herramientas clásicas y a generar y guardar un espacio de trabajo personalizado con las barras de herramientas más utilizadas. Comenzamos. Para comenzar te voy a explicar a qué se refiere el espacio de trabajo. AutoCAD le asigna este nombre al conjunto de barras de herramientas orientadas a una tarea en específico. Una vez aclarado este punto, lo siguiente es identificar el icono que corresponde a los espacios de trabajo. Este icono tiene una figura de un engrane y lo puedes encontrar en la parte superior o en la parte inferior derecha. Si lo encuentras en la parte superior, podrás observar el icono del engrane y una leyenda al lado derecho con el nombre del espacio de trabajo que está activo. En mi caso es el espacio de trabajo Elementos 3D Básicos. Y como puedes observar, las diferentes barras de herramientas están orientadas a trabajar con objetos 3D. Si lo deseas, puedes explorar los diferentes espacios de trabajo que AutoCAD tiene predefinidos. Te acercas al icono de espacios de trabajo en la parte superior, das clic derecho sobre la flecha y te muestra una lista con los espacios de trabajo que están predefinidos. Puedes revisar las diferentes barras de herramientas que tienes a tu disposición. Para comenzar a personalizar nuestro espacio de trabajo clásico, lo primero que debemos hacer es escribir Ribbon Close. Damos Enter y como puedes observar, las barras de herramientas se cierran. A continuación vamos a escribir Toolbar y damos Enter. Como podemos observar, se activa una o varias barras de herramientas con el estilo clásico. En mi caso se activaron varias barras de herramientas. Sin embargo, la única que quiero mantener es la barra de herramientas normal, que es la que se encuentra en la parte superior, donde podemos encontrar comandos como nuevo, abrir, guardar. Las demás barras por el momento no me sirven, así que las voy a cerrar y te voy a explicar cómo. Para cerrar una barra de herramientas debemos ubicar el conjunto de puntos que se encuentran al inicio de cada una de ellas. Damos clic izquierdo sobre los puntos y lo mantenemos presionado mientras desplazamos la barra de herramientas hacia el espacio modelo y soltamos. Ahora solo ubicamos el icono de X, damos clic izquierdo sobre él para cerrar la barra. Listo. Ahora voy a cerrar las demás barras de herramientas que por el momento no voy a necesitar. Recuerda que todas las barras de herramientas las puedes activar en el momento que tú las necesites. Ahora ya podemos comenzar a activar las barras de herramientas de nuestra preferencia. A continuación, te comparto cuáles son las barras de herramientas más utilizadas y te enseño a activar cada una de ellas. La primera barra de herramientas que vamos a activar es la barra de dibujo. Para activarla, vamos a desplazar el puntero a un lado de la barra de herramientas que apareció por default. En cualquier lugar de esta área vamos a dar clic derecho y aparecerá una ventana pequeña con diferentes opciones. Vamos a acercar el puntero a la opción AutoCAD y se despliega una lista con todas las barras de herramientas que podemos activar.
Ahora buscamos la opción dibujo y damos clic izquierdo sobre ella. Listo, la barra de herramientas dibujo se activa. Puedes desplazar la barra de herramientas a la ubicación que prefieras. Para hacer esto, desplaza el puntero y ubícalo sobre el conjunto de puntos al inicio de la barra de herramientas que quieres desplazar. Da clic izquierdo y manténlo presionado mientras desplazas la barra de herramientas a la posición que deseas. Ahora solo suelta el botón y listo. La barra de herramientas quedó reubicada. Recuerda que puedes reubicar la barra de herramientas en el momento que prefieras realizando los mismos pasos. Ahora vamos a activar la barra de herramientas Modificar. Esta barra contiene comandos tales como copiar, recortar, desplazar, girar, entre otros. Para activarla realizamos el mismo procedimiento. Desplazamos el puntero a un lado de la barra de herramientas. Vamos a dar clic derecho. En la ventana que aparece acercamos el puntero a la opción de AutoCAD. En la lista que se despliega buscamos la opción Modificar. Y damos clic izquierdo sobre ella para activarla. Ahora solo vamos a ubicarla en la posición de nuestra preferencia. Listo. La siguiente barra de herramientas que vamos a activar es la barra de cota. Esta barra contiene comandos que nos ayudan a dimensionar nuestros dibujos. Para activar esta barra de herramientas vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a ubicar el puntero a un lado de la barra de herramientas, damos clic derecho, acercamos el puntero a la opción AutoCAD. Ahora buscamos la opción Cota. Una vez que lo ubicamos, damos clic izquierdo sobre ella. Ahora lo que falta es ubicarla en la posición que deseamos. Listo. La siguiente barra de herramientas que vamos a activar es la barra de capas. Esta barra nos ayuda a administrar el conjunto de elementos que componen nuestros dibujos mediante la personalización de cada uno de ellos, asignando características visuales, tales como color, tipo de línea, grosor de línea, entre algunas. Para activarlo vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a ir a la parte superior donde tenemos nuestras barras de herramientas. En el espacio en blanco vamos a dar clic derecho. Nos acercamos a la opción AutoCAD y en la lista que se despliega buscamos la opción Capa. Una vez que la encontramos, damos clic izquierdo sobre ella. Listo, se ha activado la barra de herramientas de capas. Como último paso, vamos a guardar nuestro espacio de trabajo personalizado. Para realizar esto, vamos a acercar el puntero a la casilla de espacio de trabajo en la parte superior. Vamos a dar clic en la flecha para desplegar las opciones. Ahora vamos a dar clic en la opción Guardar actual como. A continuación aparece en la ventana Guardar espacio de trabajo y nos solicita asignar un nombre. En mi caso escribiré clásico. Ahora clic izquierdo en guardar. Listo. Ahora, si revisamos las opciones de espacio de trabajo,
podemos observar que se ha incluido nuestro espacio de trabajo personalizado con el nombre que le hemos asignado. Gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo y dale like. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. También déjame tu comentario aquí abajo, lo voy a estar leyendo.